Decenas de organizaciones que se encargan de vigilar lo que sucede con la contaminación química en Europa han solicitado a la Comisión Europea que de una vez por todas elimine progresivamente el policloruro de vinilo, el famoso PVC, un plástico que consideran nocivo por las sustancias que puede portar y liberar. El policloruro de vinilo, el PVC, puede ser problemático tanto en su producción como en su uso, como, por supuesto, cuando se convierte en residuo, en su eliminación. La propia Agencia Europea de Productos Químicos, la ECHA, con sede en Helsinki, el organismo europeo, la agencia europea que se encarga de controlar los productos químicos, reconoce que existe un serio problema con algunos de los aditivos, muchos, que se emplean en este plástico. Lo que piden estas decenas de organizaciones europeas es que se elimine progresivamente este plástico antes del año 2030. ¿Por qué? Porque consideran que es un plástico nocivo por sus consecuencias tanto sobre la salud humana como sobre el medio ambiente. Para ello, piden a la Comisión Europea que prepare lo antes posible un plan para lograr una ambiciosa restricción de este plástico en la producción, el uso y la comercialización del mismo. Y por supuesto, también de sus aditivos en todos los sectores, dentro de la normativa europea, el reglamento REACH, que controla los productos químicos en el continente. Y también piden que Europa defienda la misma postura a nivel internacional, dentro del Tratado Mundial de Plásticos. Uno de los aspectos que preocupa en relación al PVC son, como se ha comentado, sus aditivos. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, entre otros muchos, algunos talatos, sustancias que preocupan, porque son sustancias que pueden causar efectos de alteración hormonal a muy bajas concentraciones y que pueden ser, pues a lo mejor un 15, un 20, un 30 o incluso más por ciento del peso total del plástico. Y como son sustancias que no están unidas químicamente a la estructura del PVC, a la estructura del plástico, pues se van liberando, se van soltando poco a poco y pueden, por ejemplo, contaminar entornos, ambientes interiores, por ejemplo, el interior de hogares, donde haya amplias superficies de PVC, este plástico pues puede ir soltando estas sustancias que pueden ser inhaladas, causando una importante exposición humana. Y se debe tener en consideración que a lo largo del tiempo un porcentaje notable de todos los talatos que se han venido utilizando en Europa, incluso ha llegado a ser más de 1 millón de toneladas anuales, un porcentaje de esa cantidad enorme de estas sustancias que se utiliza, se han venido destinando tradicionalmente al PVC. Así que estamos hablando de unos volúmenes importantes de talatos destinados al PVC. Y claro, con un volumen tan relevante de uso de los talatos, como decimos, en una parte nada desdeñable a lo largo del tiempo para el PVC, pues no es de extrañar que, según los datos de la Iniciativa Europea de Biomonitorización Humana, pues un porcentaje muy notable de los europeos tengan ya en su cuerpo presencia de talatos, por ejemplo. En concreto, estos datos de la Iniciativa Europea de Biomonitorización Humana decían que un 99% de los europeos, según las analíticas que se habían realizado, tenían presencia de estas sustancias contaminantes
en su organismo. Y si nos damos cuenta que algunos de estos contaminantes, por ser sustancias alteradoras hormonales, pueden causar efectos a muy bajas concentraciones, pues es ahí donde surge la preocupación que la comunidad científica tiene por la exposición a estos contaminantes, aunque sea a concentraciones bajas. Porque claro, las autoridades tratan siempre de vendernos la idea de que si nos exponemos a concentraciones que ellos llaman bajas, pues no pasa nada. Y se establecen unos umbrales, unos niveles de concentración supuestamente seguros para muchos de estos contaminantes. Sin embargo, lo que nos dice la comunidad científica es que para sustancias que pueden ser alteradoras hormonales, lo que ellos llaman disruptores endocrinos, por mucho que se quiera, no está claro que se puedan fijar concentraciones, por bajas que sean, que se puedan considerar claramente seguras, que se pueda afirmar con certeza que sean seguras, porque estos contaminantes que actúan alterando el equilibrio hormonal, pues claro, actúan sobre un sistema del organismo, el de los mensajeros químicos, que son las hormonas, que actúan a muy bajas concentraciones. Y las perturbaciones que se pueden causar también se pueden causar, especialmente, es lo que nos dice la comunidad científica, en periodos críticos del desarrollo, como por ejemplo el embarazo o la infancia, a muy bajas concentraciones. A concentraciones análogas a las que con frecuencia ya tenemos en nuestro organismo estos contaminantes. Concentraciones inferiores, muchas veces, a aquellas que las autoridades nos dicen que son supuestamente seguras. Es importante reseñar que no hace mucho, pues un informe de la propia Agencia Europea de Productos Químicos, que hay que decir que no es que se haya caracterizado por ser demasiado exigente para proteger la salud de los europeos frente a los contaminantes químicos, pero bueno, en cualquier caso, a veces pues reconocen algunas de las cosas que la ciencia sabe, aunque continuamente deberían estar haciéndolo, no de cuando en cuando. Bueno, el hecho es que hace no mucho la propia Agencia Europea de Productos Químicos reconocía en un informe sobre el policloruro de vinilo, sobre el PVC, que algunos de los aditivos que este plástico puede contener pueden representar un problema severo. Nos tenemos que dar cuenta de que el policloruro de vinilo puede estar en infinidad de productos y artículos de la vida cotidiana, desde juguetes a envases, pasando por ejemplo, material médico, materiales de construcción, suelos y otros recubrimientos de superficies en interiores o tuberías de agua potable, por solo citar algunos de los usos que este plástico puede tener. La Oficina Europea de Medio Ambiente, el European Environmental Bureau, que agrupa a más de 180 organizaciones ambientalistas de la Unión Europea, revela que el PVC provoca importantes problemas sanitarios y medioambientales a lo largo de todo su ciclo de vida. Y en un contexto en el que, según la comunidad científica, ya se han superado holgadamente los límites de la contaminación química planetaria, hay que actuar. Una contaminación química planetaria que tiene en los plásticos precisamente una de sus mayores expresiones. Por ello, al pedir a la Comisión Europea esa progresiva eliminación del PVC antes del 2030, la Oficina Europea de Medio Ambiente incide en aspectos como estos peligrosos aditivos que puede portar este plástico, como por ejemplo estabilizadores del plomo o los talatos, por los riesgos de exposición humana que ello puede representar. La EEB, la European Environmental Bureau, recuerda los problemas que el PVC puede generar durante su producción
y durante su eliminación, es decir, no solamente durante su uso. Dice que durante su producción y la de sus materias primas se liberan sustancias químicas tóxicas que pueden afectar a la población y a los propios trabajadores. Entre ellas algunas sustancias cancerígenas, citando algunas, como el dicloruro de etileno, el propio monómero del plástico policloruro de vinilo, que es el cloruro de vinilo, dioxinas, metales pesados, amianto, por solo citar algunas. También comenta esta organización que la producción de cloro asociada a la producción de este plástico puede generar contaminación con los famosos PFAS, es decir, los compuestos perfluorados y polifluorados, los conocidos como contaminantes eternos, por su alta persistencia en el medio ambiente, en los organismos, asociados a infinidad de posibles problemas sanitarios. Se comenta que incluso una vez convertido en residuo es extraordinariamente preocupante, porque es que no se puede reciclar adecuadamente, porque claro, si se recicla, lo que se hace es que se reciclen las sustancias químicas tóxicas que hay en el interior de este plástico. O sea, estaríamos reciclando la toxicidad. O sea, si un plástico es tóxico, porta sustancias químicas tóxicas y se introduce en un proceso de reciclado, lo que se hace es recircular esas sustancias químicas tóxicas que siguen estando presentes, porque no salen de ese ciclo, ¿no? Es algo que envenena la economía circular. De hecho, el problema de las sustancias químicas tóxicas es un serio obstáculo a una verdadera circularidad, a una verdadera economía circular. Y si pensamos en otras formas de gestión entre comillas, de los residuos, se le llama gestión de los residuos a eso por llamarlo algo, como por ejemplo la incineración de los mismos, que no es más que quemarlos, pues hay que saber que la incineración, la quema de residuos de PVC, pues puede dar pie a la emisión de sustancias químicas muy tóxicas, como por ejemplo dioxinas, furanos, metales pesados, etc. Y no debemos olvidar otro aspecto, que es, por ejemplo, cuando los plásticos terminan, que sucede muy frecuentemente, por ejemplo, en los mares, ¿no? Luego se van fragmentando, se van convirtiendo en micro y nanoplásticos. Bueno, pues todas esas sustancias químicas tóxicas que eventualmente pueden estar presentes en esos micro y nanoplásticos, convertidos en una especie de pseudoplancton sintético, que muchos organismos marinos no saben diferenciar del plancton verdadero y lo ingieren. Bueno, pues ¿esto qué es lo que causa? Pues otra nueva vía de contaminación que puede llegar a nuestro organismo a través de la cadena alimentaria, por esos organismos marinos, por ejemplo peces, que van incorporando estos micro y nanoplásticos con esas sustancias que portan en su interior y que al final a nosotros. Se recuerda a la Comisión Europea que tiene una serie de compromisos que habrá que ver si alguna vez los cumple, como por ejemplo el compromiso de lograr una contaminación cero, así como otras iniciativas para lograr un medio ambiente sin tóxicos. Y que si se quieren cumplir esos compromisos que se lanzaron, realmente pues se tiene que actuar en concreto sobre el PVC, un plástico que puede ser sustituido por alternativas más seguras en prácticamente todos los usos a los que se destina, y que solamente en aquellos casos en los que de verdad sea un uso realmente esencial y no haya otra alternativa, se tolere, pero de una manera muy restrictiva. Hay que recordar que en 2022 la Unión Europea sacó un muy ambicioso plan que se llamaba Hoja de Ruta de Restricciones para eliminar muchas sustancias químicas tóxicas que pueden afectar a la salud humana y al medio ambiente en Europa. Y que dentro de esa hoja de ruta estaba incluido el PVC y sus aditivos.
Lamentablemente, las presiones de la industria química, que es una de las industrias más poderosas en Europa y más poderosas del mundo, pues se acaban dejando sentir, y los políticos no toman adecuadamente las decisiones que deberían adoptar para proteger la salud de los ciudadanos e incluso para cumplir las propias leyes, porque prevalecen intereses económicos parciales, no los intereses económicos de toda la sociedad en su conjunto, no, los intereses económicos de unas empresas concretas, con frecuencia en contra de los intereses económicos del conjunto de la población europea, y también, por supuesto, de una serie de intereses muy claros y que además deberían estar por encima del interés económico, como son los de la defensa de la salud pública y el medio ambiente. Recuerda también la Oficina Europea de Medio Ambiente que hace más de 20 años la propia Comisión Europea sacó un libro verde en el que ya se hablaba de lo problemático que era el policloruro de vinilo, el PVC, hace más de 20 años. Así que si estos problemas se conocen, pues lo único que cabe es actuar en consecuencia. Vamos a ver qué es lo que sucede con el PVC.